Entré sola en el juzgado mientras mi familia entraba pavoneándose como si la victoria ya fuera suya. Pensaban que entraría en pánico por una demanda de 2, 3 millones de euros. No tenían ni idea de que su bufete de abogados acababa de perder a su mayor cliente corporativo, porque la persona a la que estaban demandando era yo. Si tus parientes te han subestimado hasta que han olido el dinero, quédate hasta el final. Dime desde dónde me escuchas. Me llamo Elena Herrera. Tengo 38 años y he pasado casi una década construyendo una vida que mi familia siempre insistió que era imposible. No lo digo con amargura, ni con el suspiro dramático de una víctima incomprendida. Es simplemente una afirmación de hechos, como una línea en un libro de contabilidad. Calculas el saldo inicial, rastreas los déficits y finalmente te das cuenta de que algunas cuentas es mejor cerrarlas para siempre. Para entender por qué estaba sentada en un juzgado frente a mi propia sangre, necesitas entender a los Herrera de Marbella, Málaga. Si conoces Marbella, entiendes el tipo de ambiente del que hablo. Es una ciudad costera donde la apariencia de riqueza es mucho más importante que el saldo real de tu cuenta bancaria. Mi familia dirige el grupo Sol y Costa Restauraciones, una cadena de empresas de reparación de viviendas y restauración tras tormentas, que ha existido lo suficiente como para establecerse como una marca local. Vivíamos de una dieta cuidadosamente seleccionada de afiliaciones a clubes de campo, galas benéficas de alto perfil y el tipo de ostentación ruidosa de riqueza que grita una profunda inseguridad subyacente. Mi padre, Víctor Herrera, era el patriarca en el sentido más literal y dominante de la palabra. Para Víctor, la verdad objetiva era completamente subjetiva. Lo que realmente importaba era el poder, específicamente su poder sobre la narrativa familiar y su influencia en la Cámara de Comercio local. Mi madre, Celia Herrera, era su perfecta compañera. Celia estaba completamente obsesionada con el estatus social, medía el valor humano en códigos postales, cotilleos en el club de campo e invitaciones a eventos exclusivos. Y luego estaba mi hermano, Gonzalo Herrera. Gonzalo era el chico de oro, el carismático y apuesto hombre del momento, a quien se le entregó el control de todo simplemente porque parecía un contratista poderoso y en control. En esta obra cuidadosamente escenificada, me asignaron el papel de la decepción desde el principio. No tenía el carisma arrollador de Gonzalo, ni el talento de mi madre para las relaciones superficiales. Peor aún, no tenía ningún interés en el negocio familiar, en clavar clavos, negociar con subcontratistas o estrechar la mano de los políticos locales. Mi mente se inclinaba hacia los números, el análisis de datos y la gestión de riesgos de seguros. Para Víctor y Gonzalo, eso no era un trabajo real. El negocio real significaba activos tangibles, camiones enormes con logotipos gigantes y palmadas en la espalda a los alcaldes. Mi trabajo era invisible, digital, y por lo tanto completamente irrelevante para ellos. Me encasillaron brillantemente en el papel de la chica de los papeles. No puedo contar las cenas familiares de los domingos en las que el ruido de fondo eran los cubitos de hielo chocando en caros vasos de cristal y los comentarios casuales y mordaces dirigidos a mi elección de carrera. Gonzalo cortaba el asado, sonreía encantadoramente y les decía a sus amigos reunidos: Elena se dedica a los ordenadores. Si olvidas tu contraseña o necesitas arreglar tu correo electrónico, llámala. Mi padre se reía, sacudiendo la cabeza con cariño, como si toda mi vida fuera un pasatiempo lindo e inofensivo para mantenerme ocupada hasta que encontrara un marido. Nunca se molestaron en aprender qué era realmente la gestión de riesgos. Si lo hubieran hecho, quizás se habrían dado cuenta del peligro potencial que yo representaba. Finalmente, la atmósfera se volvió demasiado sofocante para soportarla. Hice las maletas, me fui de Marbella y escapé de la aplastante atracción gravitacional del grupo Sol y Costa Restauraciones. Acepté un puesto de nivel medio en una firma de análisis de datos de seguros en Madrid llamada Sistemas de Riesgo Norte, y fue allí donde tomé la decisión muy consciente y deliberada de desaparecer de su radar. Viví intencionadamente muy por debajo de mis posibilidades. Conduje un sedán normal y corriente, alquilé un apartamento modesto en un barrio tranquilo y nunca mencioné mis ingresos o mis ascensos corporativos a nadie en casa. Cada vez que me veía obligada a visitar por Navidad, vestía de manera sencilla. Me sentaba en silencio en la mesa y dejaba que dominaran la conversación con sus ostentosas historias sobre su creciente flota de camiones y el supuesto liderazgo visionario de Gonzalo. Mientras ellos acumulaban deudas masivas para financiar un estilo de vida que apenas podían permitirse, yo me centraba en el motor que impulsaba su industria, trabajando largas horas en sistemas de riesgo norte. Había descubierto un enorme vacío en el mercado. Cada temporada de tormentas
las grandes aseguradoras y las unidades de respuesta a desastres perdían millones debido a una grave falta de supervisión. Necesitaban desesperadamente un sistema automatizado e impecable para verificar las reclamaciones de construcción, detectar fraudes en tiempo real y rastrear la compleja cadena de pagos entre aseguradoras, contratistas y propietarios vulnerables. Nadie lo estaba haciendo bien. El software existente era anticuado, lento y lleno de lagunas, así que decidí hacerlo yo misma. Comencé a escribir la arquitectura de la plataforma para lo que se convertiría en Puerto Azul Analítica. Al principio era un proyecto pequeño y silencioso que consumía mis noches y fines de semana. Invertí cada céntimo de mis ahorros, cada hora libre y cada gramo de mi habilidad analítica en construir y perfeccionar el algoritmo central. Durante 5 años agotadores, Puerto Azul pasó de ser un pequeño equipo de 3 personas en un espacio de coworking abarrotado a una empresa rentable y poderosa. Conseguimos contratos iniciales con aseguradoras regionales y rápidamente nos expandimos a acuerdos masivos con compañías nacionales. Para cuando cumplí los 30, Puerto Azul Analítica procesaba miles de millones de euros en datos de siniestros en toda España. Pasé de ser una analista de datos anónima a la directora ejecutiva de una empresa tecnológica que controlaba la infraestructura operativa crítica de la misma industria que mi familia creía haber conquistado. Y, sin embargo, durante todo ese tiempo, me mantuve en silencio. Nunca compré el deportivo llamativo. Nunca aparecí en las galas benéficas de Marbella con ropa de alta costura. Mantuve un perfil financiero absolutamente bajo. La gente fuera de mi círculo familiar, la gente que conocía mi patrimonio neto real y la escala de mis operaciones, a menudo me preguntaba por qué lo hacía. Asumían que tenía un grave complejo de inferioridad o que me avergonzaba de mi inmenso éxito. Nada más lejos de la realidad. Estaba inmensamente orgullosa de Puerto Azul y del imperio que había construido desde cero. Mantuve mi éxito en secreto porque entendía la psicología tóxica de la familia Herrera mejor que nadie en el mundo. No me valoraban como persona, solo valoraban los activos tangibles. Sabía con certeza matemática que en el momento en que se dieran cuenta de que yo había creado algo de un valor monetario masivo, no habría felicitaciones efusivas ni orgullo paternal. Simplemente mirarían el trabajo de mi vida, calcularían su valor exacto e inmediatamente idearían una forma de quitármelo. Así que dejé que se aferraran a su cómoda ilusión. Dejé que Gonzalo creyera que era el titán indiscutible de la industria de la restauración. Dejé que Celia creyera que sus frívolos almuerzos benéficos eran el pináculo absoluto del éxito humano. Dejé que Víctor creyera que él era el único maestro estratega de nuestro linaje. Me senté en silencio en las sombras, fortaleciendo mi fortaleza, sabiendo que algún día la podredumbre innegable en sus propios cimientos inevitablemente derribaría toda la casa. Y cuando ese día finalmente llegara, quería asegurarme de que no pudieran usar mis cimientos para amortiguar su caída. El colapso de una familia aparentemente rica no ocurre de la noche a la mañana. No es una implosión repentina. Es una hemorragia lenta y dolorosa, enmascarada por el fuerte olor a perfume y los coches de lujo recién alquilados. Para el Grupo Sol y Costa Restauraciones, la hemorragia comenzó inmediatamente después de 2 temporadas de tormentas brutalmente consecutivas. La naturaleza había sido demasiado generosa con mi hermano. Las tormentas arrancaron los tejados de la mitad de la provincia y el dinero de los seguros fluyó como una cascada. Gonzalo tomó ese aumento temporal de ingresos y se convenció de que era un genio empresarial único en una generación. En lugar de crear reservas de efectivo, se expandió a un ritmo aterrador. Firmó préstamos comerciales predatorios y de alto interés para comprar una flota masiva de camiones pesados, todos con logotipos personalizados. Firmó contratos de arrendamiento a 10 años, herméticos, para enormes naves industriales climatizadas, donde almacenar deshumidificadores y generadores industriales que pronto estarían acumulando polvo. Cuando el tiempo inevitablemente se calmó al año siguiente, los lucrativos contratos de ayuda por desastre se agotaron. Los enormes gastos operativos mensuales, sin embargo, permanecieron. Mi padre se negó a reconocer que el agua les llegaba a los tobillos. Toda la identidad de Víctor estaba ligada a su posición en la cima de la comunidad empresarial local. Así que siguió jugando sus 18 hoyos semanales en el club de campo, sonriendo, comprando whiskies caros para los directores de los bancos regionales y mintiendo descaradamente sobre sus proyecciones trimestrales. Proyectó una imagen de invencibilidad financiera para apaciguar temporalmente a sus acreedores. Mientras tanto, mi madre libraba una batalla desesperada por mantener la fachada social de la familia. Celia se convirtió en una maestra de la ingeniería de deudas. Hacía malabares con tarjetas de crédito de alto límite,
pagando el saldo mínimo de una con otra, todo mientras seguía organizando fastuosas fiestas benéficas. Estaba dispuesta a endeudar aún más a la familia con miles de euros, solo para asegurarse de que los fotógrafos locales la capturaran con un nuevo vestido de diseñador. Para ella, la ruina financiera local era aceptable siempre que su rostro siguiera en la portada de la revista Estilo de Vida Marbella. Internamente, la empresa se volvió tóxica a medida que los márgenes de beneficio se desplomaban. Gonzalo se negó a mirarse en el espejo. Se paseaba por la oficina, culpando agresivamente a todos menos a sí mismo. Gritaba a los jefes de proyecto, afirmando que el mercado local se había saturado de repente. Culpaba a la legislatura autonómica por las nuevas normativas de construcción, y con mayor frecuencia, culpaba a las compañías de seguros, quejándose en voz alta de que estaban endureciendo injustamente las normativas de pago. La realidad era mucho peor. La gestión de Gonzalo era espectacularmente negligente, y para enmascarar la grave sangría financiera, había comenzado a manipular agresivamente el sistema de contabilidad interno. Rutinariamente sobrefacturaba materiales que nunca se usaban e inflaba las horas de trabajo en los pocos trabajos que quedaban, intentando desesperadamente mantener a flote su barco que se hundía. Fue en medio de esta sofocante crisis financiera cuando mi nombre comenzó a resonar de nuevo en su casa. La industria de la restauración es relativamente pequeña, y los rumores viajan rápido. Un primo mencionó en una barbacoa de verano que yo había comprado una casa bastante bonita en un barrio extremadamente exclusivo. Un corredor de seguros local le preguntó casualmente a mi padre si yo todavía consultaba para las grandes aseguradoras nacionales y añadió que había oído que estaba ganando mucho dinero. Descartaron los comentarios externamente, pero la semilla de una curiosidad desesperada había sido plantada. El punto de inflexión llegó en una gala benéfica estatal para la ayuda en casos de desastre. Asistí porque varios de mis clientes corporativos clave eran patrocinadores del evento. Estaba de pie cerca de la escultura de hielo, discutiendo tranquilamente una integración de software multimillonaria con 3 ejecutivos de aseguradoras de primer nivel. Al principio, no vi a mi madre. Celia merodeaba cerca de las mesas de la subasta silenciosa, bebiendo un cóctel que probablemente no podía permitirse. Me vio. Vio a los ejecutivos inclinarse, escuchando atentamente cada una de mis palabras, tratándome con un respeto profundo e innegable. En lugar de acercarse a saludar, se escondió. Más tarde me enteré por un conocido común que pasó el resto de la noche racionalizando furiosamente la escena. Se convenció a sí misma de que yo simplemente actuaba como una secretaria de alto nivel, una intermediaria de nivel medio que tomaba notas para los verdaderos ejecutivos. Admitir mi autoridad habría significado admitir su propia irrelevancia. Pero su frágil muro de negación finalmente se derrumbó un mes después. Gonzalo asistía a un seminario regional de gestión de riesgos, buscando desesperadamente lagunas para colar sus reclamaciones cada vez más fraudulentas. Durante la presentación principal, un auditor de la industria mostró una diapositiva sobre el futuro de la detección automatizada de fraudes. Justo en el centro de la enorme pantalla de proyección estaba el logotipo de Puerto Azul Analítica. Gonzalo se quedó helado. Era una insignia geométrica muy distintiva de Puerto Azul. La miró fijamente, y su mente retrocedió a una tensa cena de Navidad varios años antes. De repente, recordó haber pasado por la isla de la cocina y haber visto ese mismo logotipo azul en la tapa de mi portátil plateado. La comprensión lo golpeó como un golpe físico. El sistema que marcaba constantemente sus facturas infladas, el software que estaba estrangulando sus flujos de ingresos ilícitos, pertenecía a su hermana, la chica de los papeles. Corrió de vuelta a Marbella y convocó una reunión familiar de emergencia a puerta cerrada en el despacho de mi padre. Se enfrentaban a la ruina financiera total. Estaban a semanas de que les embargaran sus camiones. Los bancos exigían el pago de los préstamos comerciales. Necesitaban una inyección masiva de efectivo de inmediato. Una familia normal, una familia sana, podría haberse tragado su orgullo, cogido el teléfono y pedido ayuda. Podrían haberse disculpado por una vida de trato cruel y despectivo y haber suplicado un préstamo personal para salvar el legado familiar. Pero la familia Herrera es fundamentalmente incapaz de humildad. El frágil ego de mi padre nunca podría haber soportado la idea de arrodillarse ante su hija. Gonzalo preferiría quemar la empresa hasta los cimientos que admitir que yo era más inteligente que él. Y mi madre necesitaba una narrativa en la que ellos fueran las víctimas nobles e injustamente agraviadas, no unos suplicantes desesperados. No querían pedir ayuda. Querían tomarla por la fuerza, necesitaban un arma para extraer el dinero. Y en sus mentes retorcidas, el sistema legal era la herramienta perfecta. Durante 3 noches frenéticas y alimentadas por el whisky,
Elaboraron meticulosamente una narrativa completamente fabricada. Rebuscaron en viejos registros financieros, buscando cualquier cosa que pudieran tergiversar. Se decidieron por una historia de que todo mi imperio se había construido sobre sus espaldas. Inventaron una ficción, afirmando que años antes me habían proporcionado un enorme préstamo de capital inicial no documentado para poner en marcha mi empresa. Sacaron una cifra de la nada, una lo suficientemente grande como para pagar las aplastantes deudas de su empresa y dejar algo para las cuotas del club de campo de mi madre, 3 millones de euros. Su estrategia se basaba enteramente en una subestimación fundamental de mi carácter. Estaban convencidos de que yo seguía siendo la chica tranquila y no conflictiva que solía mirar fijamente su plato en la cena para evitar una discusión. Asumieron que el puro terror de un litigio público, la amenaza de manchar la reputación de mi empresa y el peso emocional de la vergüenza familiar me quebrarían al instante. Estaban absolutamente convencidos de que en el momento en que recibiera la demanda por 3 millones de euros, entraría en pánico, llamaría a mis abogados y ofrecería silenciosamente un acuerdo masivo y confidencial solo para que se fueran. Creían que estaban tendiendo una trampa brillante e ineludible. No tenían ni idea de que estaban entrando de cabeza en la mía. La carta certificada llegó un martes por la tarde. Era la segunda semana de octubre. En ese momento, la suite ejecutiva de Puerto Azul Analítica en Madrid estaba a pleno rendimiento. Estábamos en las tensas etapas finales de una masiva ronda de financiación de Serie C. Era el tipo de acuerdo en el que una sola filtración podría costarnos decenas de millones. El aire en la oficina era eléctrico. Cuando mi asistente ejecutivo me entregó el grueso sobremarcado como entrega en mano, asumí que era otra pila de aburridos documentos de cumplimiento normativo. Abrí el sobre con un abrecartas de plata. Coloqué la pesada pila de papeles legalmente verificados en mi escritorio de caoba. El titular en la parte superior de la primera página decía: «En el juzgado de primera instancia del Distrito Norte de Madrid». Mis ojos se deslizaron inmediatamente hacia la línea del demandante. Víctor Herrera, Celia Herrera, Gonzalo Herrera. El aire pareció salir de la habitación. Me quedé completamente inmóvil. La demanda era una obra maestra de litigio agresivo y fabricado. Según el documento, supuestamente había recibido un pagaré de rescate de capital de la familia en otoño de 2019. El principal reclamado era de 3 millones de euros. El pagaré alegaba que esta suma había sido la única financiación fundamental para mi empresa y que yo había incumplido maliciosamente el pago. Peor aún, la demanda incluía una moción de emergencia para una orden de restricción temporal. Pedían al juez que congelara mis cuentas bancarias personales y empresariales, apuntando específicamente a la inminente inyección de capital de nuestra próxima ronda de financiación de Serie C. Su razonamiento era ridículo pero peligroso. Afirmaban que yo mostraba claras indicaciones de fuga de capitales. Pasé a la página de la firma para ver quién había sido lo suficientemente tonto como para presentar esta basura. El nombre era Javier Montero. Era socio principal de litigios en Vega, Montero, Castillo, S.L.P. en los círculos legales. BMC tenía una reputación de ser un bufete despiadado. Eran conocidos por sepultar a los demandados en papeleo procesal hasta que se quedaban sin dinero y se rendían. Yo no me rendí, analicé. Extendí las pruebas sobre mi escritorio como si fueran fotos de la escena de un crimen. Con mi ojo entrenado, me llevó exactamente 4 minutos desmantelar sus mentiras. Primero, había una copia de una supuesta confirmación de transferencia bancaria. El logotipo del banco en la parte superior era la versión minimalista y moderna que la institución solo había implementado en 2021, completamente inconsistente con un documento supuestamente impreso en 2019. Segundo, el formato del número de ruta y el número de cuenta no coincidían con la estructura de dígitos que ese banco en particular usaba durante ese periodo de tiempo. Finalmente, estaba el pagaré en sí. Al final de la página estaba mi supuesta firma. Era una falsificación torpe, pero lo más importante, tenía un bucle exagerado y característico en la E. Era una floritura estilística que había dejado de usar activamente hacía una década. Pero ninguno de esos errores de aficionado fue el verdadero golpe de gracia. La verdadera onda expansiva llegó cuando volví a mirar el membrete del bufete de abogados. Vega, Montero, Castillo, S.L.P. Me quedé mirando las letras en relieve hasta que se desenfocaron. BMC no era solo un bufete de litigantes agresivos al azar. Eran el asesor legal externo de Puerto Azul. Durante los últimos 4 años, BMC había gestionado nuestros contratos de empleo, nuestras disputas de propiedad intelectual y, lo más importante, estaban gestionando activamente
la misma ronda de financiación de Serie C que mi familia ahora intentaba congelar. Era una violación de la ética legal tan grave que podía acabar con una carrera. Un bufete de abogados no puede demandar a su propio cliente corporativo activo. Cogí el teléfono de mi escritorio y marqué el número de marcación rápida de Teresa Mendoza, mi asesora legal interna. Teresa era una exfiscal federal brillante, que no toleraba la incompetencia. Entró en mi despacho 90 segundos después. Echó un vistazo a la demanda y su rostro palideció. Señalé el bloque de la firma del consejo del demandante. Teresa leyó el nombre de Javier Montero en voz alta. El silencio que siguió fue sofocante. Esto es un conflicto de intereses masivo y procesable, dijo. Su voz bajó una octava. Esto es una pesadilla de mala praxis. Javier Montero debe estar operando completamente fuera de su sistema de revisión interna o su software de verificación de conflictos está roto. Voy a llamar a su socio gerente ahora mismo. Los despediremos de inmediato y presentaré una queja ante el Colegio de Abogados antes de las 5 de la tarde. Teresa cogió su teléfono. Puse mi mano sobre la suya, deteniéndola. No los llames, dije en voz baja. Teresa me miró como si hubiera perdido la cabeza. Elena, están intentando activamente congelar nuestro capital operativo basándose en documentos falsificados. No puedes permitir que sigan cobrándonos. Puedo y lo haré, repliqué, juntando cuidadosamente las pruebas falsificadas en una pila ordenada. Si despedimos a BMC hoy, Javier Montero se dará cuenta de su error al instante. Retirará la demanda, la llamará un descuido administrativo, y mi familia tendrá un nuevo abogado mañana. Arreglarán los documentos falsificados. Aprenderán de sus errores. No quiero que aprendan, quiero que cometan el error. Teresa entrecerró los ojos, comprendiendo lentamente la absoluta crueldad de mi directiva. ¿Quieres que pisen el hielo cuando todavía es fino? Exactamente, dije. Quiero que Javier Montero se presente en el juzgado y argumente apasionadamente este caso. Quiero que mi padre, mi madre y mi hermano cometan perjurio bajo juramento, completamente seguros de que están siendo representados por un tiburón. Quiero que la puerta se cierre de golpe y se bloquee detrás de ellos antes de que se den cuenta de que están en la habitación equivocada. Teresa exhaló un lento y medido aliento. ¿Cuál es nuestro plan para la audiencia inicial? Me representaré a mí misma, le dije. Entraré en ese juzgado pareciendo pequeña, poco preparada y aterrorizada. Quiero que Javier Montero me mire y vea un blanco fácil, mientras los distraigo con una defensa débil. Tú activarás silenciosamente a nuestro equipo externo de expertos en forencia digital. Quiero cada metadato de estas pruebas. Quiero una carta de certificación del Departamento de Fraudes del banco que confirme las discrepancias en el logotipo y el número de cuenta. Contrata a un analista de escritura para establecer la cronología de mi firma. Teresa asintió. Una sonrisa afilada y peligrosa finalmente apareció en su rostro. Y en cuanto a BMC, deja que los socios corporativos de BMC sigan facturándonos por esta transacción, dije, sintiendo una calma fría y extraña asentarse en lo profundo de mi pecho. Sigue enviándoles correos electrónicos. Sigue pagando sus facturas. Construye un rastro de papel impenetrable que demuestre que estaban representando activamente a Puerto Azul el mismo día que su socio litigante intentaba derribar a su directora ejecutiva. Cogí la demanda una última vez y la guardé en el cajón de mi escritorio. La trampa estaba puesta. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar a que entraran. No emití un memorando a toda la empresa sobre la demanda. El pánico es una enfermedad corporativa altamente contagiosa, y me negué a permitir que mi familia infectara la cultura que había construido. En su lugar, convoqué a mi equipo ejecutivo principal a una sala de conferencias segura e insonorizada el jueves por la mañana y les expuse los hechos con la objetividad de un cirujano revisando una radiografía. Estábamos a semanas de cerrar nuestra masiva ronda de financiación y necesitaba que el liderazgo estuviera completamente centrado en el objetivo final, sin distracciones por un drama familiar fabricado. Les instruí que mantuvieran un silencio absoluto fuera de esa sala. Inmediatamente después de la reunión, inicié una orden formal de preservación de documentos legalmente vinculante. Me senté con mi director de tecnología y le instruí que bloqueara y archivara cada correspondencia, invitación de calendario y archivo de datos de la empresa que se relacionara, aunque fuera tangencialmente, con mi familia o los orígenes de la empresa. Congelé nuestro rastro digital. No habría segundas intenciones, ni eliminaciones accidentales, ni limpiezas rutinarias de servidores, y absolutamente ningún margen para que el abogado contrario afirmara que habíamos manipulado las pruebas. Construí una fortaleza digital inexpugnable alrededor de la verdad, asegurando el perímetro antes de que mi familia se diera cuenta de que la guerra había comenzado. Mientras yo gestionaba la óptica corporativa,
Mi equipo legal operaba completamente en la sombra. Teresa y sus especialistas forenses trabajaron con una precisión quirúrgica. No se limitaron a revisar los documentos falsificados, los diseccionaron, obtuvieron declaraciones juradas legalmente vinculantes del banco que confirmaban la imposibilidad cronológica de la estructura de cuentas que mi familia había presentado. Revisaron años de declaraciones de impuestos y registros notariales oficiales. Compilaron una cronología pictórica completa e irrefutable de mi firma personal desde 2010 hasta el día de hoy. La prueba demostró inequívocamente el punto exacto en el que la floritura estilizada que habían falsificado torpemente desapareció oficialmente de mi escritura. Y luego estaba la guerra psicológica. Mi teléfono personal sonaba constantemente, zumbando en mi escritorio como un insecto atrapado. Mi padre y mi hermano se turnaban para contactarme, intentando sondear mis debilidades. Primero llamaba a Víctor. Dejaba mensajes de voz con su tono de barítono profundo y paternal, ofreciendo que nos sentáramos como adultos razonables y resolviéramos esto con un café. Cuando no respondía a su falsa calidez, Gonzalo tomaba el relevo. Dejaba mensajes agresivos y exigentes, insistiendo en que actuara, dejara de esconderme detrás de los abogados y asumiera mi responsabilidad financiera con la familia. No respondía a ninguna de sus llamadas. Cada vez que estaba legal o logísticamente obligada a responder, enviaba mensajes de texto breves y secos para confirmar la recepción. No les di nada que pudieran usar en mi contra. Mi madre tomó una ruta completamente diferente. Celia dejó un mensaje de voz largo y ensayado, que duró exactamente 4 minutos y 12 segundos. Su voz temblaba con una emoción perfectamente calibrada y ensayada. Comenzó diciendo que lamentaba terriblemente que las cosas hubieran llegado a este punto, pero luego la suave fachada se desmoronó por completo. Mencionó casualmente que si los obligaba a llevar este asunto a un tribunal público, si yo hacía un escándalo, no le quedaría más remedio que hablar con los medios de comunicación locales. Prometió pintar una imagen desgarradora y lacrimógena de una hija cruel e ingrata, que había abandonado a las mismas personas que lo habían sacrificado todo para darle una oportunidad en la vida. Era un torpe y descarado intento de chantaje disfrazado de afecto maternal. Guardé tranquilamente el archivo de audio en 3 servidores seguros y separados. La pieza de inteligencia más crítica llegó un martes por la noche. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número encriptado y temporal. Era mi prima, Marisol Vega. Marisol era una mujer adulta, una asistente administrativa tranquila y extremadamente observadora que había trabajado en la oficina de Sol y Costa durante más de 6 años. Era la única persona en todo ese edificio que realmente prestaba atención a los detalles. Su mensaje fue breve, aterrador y masivamente confirmatorio. No firmes nada. Están reimprimiendo papeles viejos en la oficina ahora mismo. Ese único mensaje cambió silenciosamente mi estrategia. Hice que nuestro equipo interno de evaluación de riesgos realizara una verificación financiera discreta y completamente legal del Grupo Sol y Costa Restauraciones. Lo que encontraron fue asombroso. Mi familia acababa de obtener una enorme segunda hipoteca de alto interés sobre su principal almacén de equipos. Además, llevaban más de 90 días de retraso en los pagos a sus 3 mayores subcontratistas locales. La imagen se enfocó al instante. Esta demanda no era un arrebato emocional. No era una pequeña disputa familiar por un malentendido. Era un acto de supervivencia calculado y desesperado. Eran una entidad que se ahogaba, intentando arrastrarme al agua solo para poder tomar aire. No solo querían mi dinero, lo necesitaban para evitar la insolvencia total. La ironía casi cómica de toda la situación se desarrollaba diariamente en mi bandeja de entrada corporativa. Incluso mientras Javier Montero se preparaba meticulosamente para destruir mi vida en un tribunal civil, otro socio principal de Vega, Montero, Castillo seguía enviando correos electrónicos entusiastas a Puerto Azul cada tarde. Este socio, completamente ajeno a los litigios agresivos de su colega, seguía enviando alegremente los términos revisados del acuerdo y cálidas felicitaciones por nuestra próxima ronda de financiación. La pura incompetencia institucional era asombrosa. El socio facturaba activamente a la directora ejecutiva a la que su propio bufete estaba demandando simultáneamente. La mano izquierda facturaba miles de euros por hora para proteger lo que la mano derecha estaba intentando activamente destruir. Con todas las piezas firmemente en su lugar, finalicé mi estrategia para la audiencia preliminar. Sabía exactamente cómo llegaría mi familia al juzgado. Tratarían el Tribunal Civil del Condado como un evento de alfombra roja. Llevarían sus trajes caros, sus joyas pesadas, y proyectarían un aire de confianza agresiva e inquebrantable.
Decidí darles exactamente el oponente que esperaban. Planeé llegar completamente sola. Llevaría un sencillo traje gris claro. Llevaría un delgado maletín de cuero en lugar de una abultada carpeta de pruebas. Quería parecer aislada, sin fondos y profundamente intimidada. Quería que Javier Montero mirara al otro lado del pasillo y sintiera una abrumadora oleada de exceso de confianza. La arrogancia es el enemigo absoluto de la preparación. Necesitaba que mi familia y su caro abogado se sintieran tan seguros de su inminente victoria que subieran al estrado y dijeran mucho más de lo que debían. No quería una confrontación ruidosa y dramática. Estaba jugando una larga y silenciosa partida de ajedrez psicológico, y ellos todavía estaban intentando averiguar cómo colocar el tablero. Las pesadas puertas de madera del juzgado de primera instancia del Distrito Norte de Madrid se abrieron puntualmente a las 9 de la mañana. Entré sola en el pasillo. Llevaba un delgado maletín de cuero bajo el brazo derecho. El pasillo olía a cera industrial para suelos y a sudor nervioso. Encontré un banco tranquilo en la parte de atrás y esperé. 10 minutos después, los Herrera hicieron su gran entrada. No caminaron, desfilaron. Se movían como si estuvieran en la alfombra roja de una gala benéfica, no en una audiencia civil preliminar. Mi padre llevaba un traje de color carbón a medida que acentuaba sus anchos hombros. Mi madre había elegido una blusa de seda verde esmeralda y una pesada colección de joyas de oro, perfectamente coordinada para parecer de la vieja aristocracia. Gonzalo los flanqueaba, proyectando la falsa confianza de un promotor inmobiliario adinerado. Parecían completamente unidos, ricos e intocables. Justo delante de ellos caminaba Javier Montero. Parecía exactamente el tipo de tiburón caro por el que Vega Montero Castillo era famoso. Llevaba zapatos caros y muy lustrados, y un traje azul marino impecablemente confeccionado. En el instante en que me vio sentada sola, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Se ajustó el maletín y se acercó, dejando a mi familia a unos pasos de distancia. Señorita Herrera, dijo Montero, su tono goteando un desdén teatral. Veo que no ha contratado a un abogado externo. Representarse a sí misma es una elección audaz para una demanda de 2, 3 millones. Seré completamente franco con usted. La jueza no tendrá paciencia para payasadas de aficionados. Estamos perfectamente dispuestos a sentarnos en una sala de conferencias ahora mismo para discutir un acuerdo estructurado antes de que esto se ponga mucho peor para usted. Lo miré, manteniendo mi expresión completamente neutra. Agradezco su consejo, señor Montero. Creo que dejaremos que la jueza decida. Montero soltó una pequeña risa, sacudiendo la cabeza como si se compadeciera de un niño testarudo. Como quiera. Una vez dentro del juzgado, el oficial de justicia llamó nuestro caso. Presidía la jueza Isabel Pardo. Era una magistrada severa, conocida por su eficiencia brutal y su rápido movimiento de expedientes. Javier Montero se levantó inmediatamente al atril y lanzó su mordaz alegato inicial. Pintó una narrativa completamente ficticia de una familia amorosa, cruelmente traicionada por su hija codiciosa y manipuladora. Y entonces Montero cometió su primer gran error no forzado. Pasó a la moción de emergencia para congelar mis activos. Su señoría, solicitamos un embargo preventivo inmediato de todas las cuentas personales y empresariales de la demandada. Tenemos información muy fiable de que la señorita Herrera está a punto de recibir una inyección masiva de capital circulante de inversores externos. Si se le permite recibir estos fondos sin trabas, existe un riesgo de fuga extremadamente alto. Debemos asegurar estos fondos inmediatamente para proteger la inversión inicial de mis clientes. Me senté en la mesa de la defensa y anoté cuidadosamente sus palabras exactas en un bloc de notas amarillo. Me acababa de entregar una ventaja de oro al invocar públicamente una inminente inyección de capital circulante. Montero había admitido sin saberlo en el registro judicial oficial que conocían con precisión la próxima ronda de financiación de Serie C de Puerto Azul. Habían cronometrado deliberadamente esta demanda fraudulenta para tomar a mi empresa como rehén en su momento financiero más vulnerable. A continuación, mi madre subió al estrado. Celia ofreció una actuación digna de un premio de telenovela. Sacó un pañuelo de papel y se lo pasó delicadamente por los ojos secos. Su voz tembló al relatar cómo habían liquidado sus propios recursos operativos para darme la oportunidad de perseguir el sueño español. Miró directamente a la jueza y susurró que todo lo que siempre había querido era que su hija hiciera lo correcto. Gonzalo fue llamado a continuación para corroborar su testimonio. Aquí fue donde los cimientos comenzaron a mostrar grietas. Gonzalo es un mentiroso terrible bajo presión. Montero le pidió que describiera la reunión familiar en la que supuestamente firmé el pagaré. Gonzalo se puso visiblemente incómodo, removiéndose en la pesada silla de madera. Nos reunimos en la oficina, testificó Gonzalo, carraspeando ruidosamente. Era tarde, un martes, o un jueves, creo. Mis padres estaban allí.
Presentamos los términos y Elena estuvo de acuerdo. Cuando llegó mi turno de interrogarlo, no me levanté y grité sobre el perjurio. Me quedé sentada y mantuve mi voz tranquila, casi aburrida. Gonzalo pregunté, ¿quién imprimió el pagaré que estamos discutiendo hoy? Gonzalo parpadeó, sorprendido por la pregunta rutinaria. Yo, desde mi ordenador de la oficina. Y después de que supuestamente lo firmara, ¿quién se quedó con la posesión física del documento original? Mi padre, respondió Gonzalo rápidamente. Lo guardó en la caja fuerte de la empresa esa misma noche. Asentí y lo anoté. Gracias. No más preguntas. El último testigo fue Mateo Salas, el antiguo gerente financiero de mi padre. Mi hermano le había pagado claramente una generosa suma para que actuara como testigo independiente. Mateo juró y afirmó con confianza que había estado en la sala la noche en que firmé los papeles del rescate de capital de 2-3 millones. Señor Salas, dije, poniéndome de pie y caminando lentamente hacia el estrado. Usted afirma que estuvo físicamente presente cuando firmé este documento en otoño de 2019. ¿Podría describir la sala donde tuvo lugar esta firma para la taquígrafa judicial? Mateo sonrió, creyendo que se sabía el guión perfectamente. Por supuesto. Estábamos en la sala de juntas principal de Sol y Costa Restauraciones. Nos sentamos alrededor de la larga mesa de caoba. Recuerdo claramente los pesados paneles de roble en las paredes y la alfombra verde oscuro. Era un entorno muy formal. Me detuve. Lo miré fijamente hasta que su sonrisa engreída comenzó a desvanecerse. ¿Está absolutamente seguro de los paneles de roble y la alfombra verde, señor Salas? Pregunté, mi voz peligrosamente baja. Sí, estoy seguro, respondió, su voz subiendo un poco de tono. Me di la vuelta y me dirigí a mi mesa. Gracias, señor Salas. Nada más. No me molesté en decirle a la jueza en ese momento que mi padre había renovado completamente esa sala de juntas 18 meses antes de la fecha del documento falsificado. Todos los paneles de roble y la alfombra verde habían sido arrancados y reemplazados por paredes de cristal, esmerilado y suelo de hormigón pulido 1 año y medio, antes de que Mateo Salas afirmara haber estado sentado en esa sala viéndome. Firmar el acuerdo de mi vida. Dejé que ese perjurio quedara intacto en el registro oficial, perfectamente preservado como una mosca en ámbar. Javier Montero se reclinó en su silla de cuero en la mesa de los demandantes. Me lanzó una mirada de suficiencia y triunfo. Realmente creía que mi breve y aparentemente inconexo interrogatorio era el último y desesperado intento de una mujer que no tenía ninguna defensa. Pensó que estaba perdiendo el tiempo del tribunal porque no tenía una defensa real. Me senté, abrí mi delgado maletín de cuero y saqué mi teléfono de debajo de un bloc de notas. Desbloqueé la pantalla. La sala estaba en silencio, excepto por el susurro de los papeles mientras la jueza revisaba la orden de embargo solicitada. Abrí mi aplicación de mensajería segura y seleccioné el nombre de Teresa. Escribí una única y decisiva orden: activar notificación de conflicto y terminación. En el instante en que pulsé enviar, guardé el teléfono y esperé a que el techo se derrumbara. La jueza Isabel Pardo me miró desde su elevado estrado de caoba. Se ajustó las gafas de leer y preguntó si la defensa tenía alguna respuesta preliminar a la moción de embargo de activos. Me puse de pie, no levanté la voz. Hablé con el tono plano y uniforme de un auditor presentando un informe final. Me acerqué al oficial de justicia y le entregué 3 delgadas carpetas perfectamente encuadernadas. Me quedé con una para mí y le pasé una a Javier Montero al otro lado del pasillo. La cogió con desdén, sin molestarse en abrir la tapa. Su señoría, comencé, mi voz resonando claramente en la silenciosa sala. Los demandantes han pedido a este tribunal que congele mis activos basándose en un supuesto pagaré de rescate de capital de 2-3 millones de euros fechado en otoño de 2019. Sin embargo, los documentos subyacentes presentados por el señor Montero no solo son inexactos, sino que son falsificaciones demostrables. Montero se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido. Protesto, su señoría. La demandada está haciendo acusaciones calumniosas y sin fundamento, sin el beneficio de un abogado. Denegada, espetó la jueza Pardo, sus ojos ya recorriendo la primera página de mi carpeta. Continué. Señorita Herrera, si se refiere al primer documento de mi carpeta, su señoría encontrará una declaración jurada del jefe de investigaciones de fraude del Banco de los Demandantes. Establece explícitamente que los demandantes presentaron una confirmación de transferencia que muestra que movieron 2-3 millones a mi cuenta. Sin embargo, el código de ruta y el número de cuenta exactos impresos en su prueba no existían dentro de su sistema bancario en 2019. Según los propios registros certificados del banco, ese tipo de cuenta específico no se creó ni se abrió hasta la primavera de 2022. Un suave murmullo recorrió el juzgado. Mi padre se revolvió violentamente en su asiento. En segundo lugar, continué, pasando a la página siguiente.
Los demandantes presentaron un acta de una reunión familiar para corroborar la firma de este pagaré falsificado junto con el señor Mateo Salas. Hay una segunda firma de testigo en esa página perteneciente a un contratista independiente llamado Arturo Fuentes. El documento está fechado el 12 de octubre de 2019. He presentado el certificado de defunción oficial del señor Fuentes. Falleció de un paro cardíaco en abril de 2019. Es biológicamente imposible que me viera firmar nada 6 meses después de su funeral. El color desapareció del rostro de mi madre. Miró a Gonzalo, que apretaba la mandíbula. Finalmente, su señoría, dije, clavando el último clavo en el ataúd. El pagaré lleva un sello notarial del Estado. Si se refiere a mi tercer documento, encontrará un informe de verificación directo de la Secretaría de Estado. El número de comisión en ese sello no coincide con el registro cronológico de ese notario. El sello fue falsificado. Javier Montero golpeó la mesa con la mano. Estaba desconcertado, su fachada arrogante completamente rota por el frío peso de la verdad legal. Su señoría, esto es indignante. La demandada está presentando tecnicismos y acusaciones fabricadas para eludir una legítima deuda familiar. Solicitamos un aplazamiento. Solicitamos al menos 14 días para que nuestros propios expertos forenses revisen estos documentos sorpresa. No necesitará 14 días, señor Montero, dije en voz baja, volviéndome para mirarlo. En ese preciso instante, el pesado silencio del juzgado se rompió por un zumbido agudo. Era el teléfono móvil de Montero, que estaba boca arriba en la mesa de los demandantes. Sonó 1, 2, 3 veces seguidas. Montero miró hacia abajo, irritado por la interrupción, pero sus ojos se quedaron fijos en la pantalla iluminada. Vi cómo el puro terror se apoderaba de sus facciones. Cogió el dispositivo con una mano temblorosa. La pantalla mostraba un correo electrónico urgente y de alta prioridad del socio gerente global de Vega, Montero, Castillo. Yo sabía exactamente lo que decía ese correo, porque Teresa Mendoza le había enviado a su firma la notificación de terminación exactamente 3 minutos antes. Me volví hacia la jueza Pardo. La jueza observaba el colapso físico de Montero con profunda sospecha. Su señoría, dije, mi voz sonando con finalidad. El señor Montero no necesita un aplazamiento porque legalmente tiene prohibido estar en esta sala. Los demandantes afirman que tengo riesgo de fuga y que estoy a punto de recibir una misteriosa y masiva inyección de capital. Esa inyección es una ronda de financiación de Serie C de mi empresa. Soy la fundadora y directora ejecutiva de Puerto Azul Analítica. La jueza Pardo arqueó una ceja. Reconoció al instante el nombre de la enorme empresa tecnológica, y hasta hace exactamente 3 minutos continué, señalando al abogado que se desmoronaba al otro lado del pasillo. Vega, Montero, Castillo era el principal asesor legal externo de Puerto Azul. El bufete del señor Montero representa a mi empresa. Han estado gestionando activamente la misma transacción financiera que él ahora intenta congelar en nombre de mi familia. El señor Montero no realizó una verificación básica de conflictos de intereses éticos. Actualmente, está intentando demandar al mayor cliente corporativo de su propio bufete. Fue como si todo el oxígeno hubiera sido succionado del juzgado a través de las rejillas de ventilación. El comportamiento de la jueza Pardo pasó de una irritación judicial a una furia total. Golpeó su mazo, el sonido resonó como un disparo. Señor Montero, rugió, su voz temblando con la ira de un juez. ¿Es esto cierto? ¿Está demandando activamente a un cliente actual de su propio bufete? Montero apenas podía hablar. Parecía un hombre que acababa de pisar el borde de un precipicio y esperaba la caída. Su señoría, yo, el sistema de verificación de conflictos, el nombre de la subsidiaria. Balbuceó, completamente incapaz de formar una frase coherente. Cállese antes de empeorar las cosas, ordenó la jueza Pardo. Lo señaló con un dedo afilado. Este tribunal deniega por completo la moción de emergencia de los demandantes para una orden de restricción temporal. La solicitud de embargo de activos es denegada. Señor Montero, se le ordena que presente una explicación completa y jurada por escrito de esta grave violación ética en mi despacho, en un plazo de 48 horas. También remitiré inmediatamente este asunto al Comité de Disciplina del Colegio de Abogados. Luego giró su mirada furiosa hacia mi familia. Mi padre parecía ceniciento, sus anchos hombros de repente encorvados. En cuanto a los demandantes, dijo la jueza, su tono goteando desdén. Su actual abogado está envuelto en un conflicto de intereses masivo y probablemente se enfrente a graves sanciones. Tienen exactamente 10 días para encontrar un nuevo abogado. Si no lo hacen, o si descubro que fabricaron deliberadamente estos documentos para extorsionar a la demandada, desestimaré este caso con perjuicio
y remitiré los expedientes de los tres a la Fiscalía del Distrito por perjurio. Se levanta la sesión. Recogí mi delgado maletín de cuero y salí del juzgado. No los miré. Empujé las pesadas puertas dobles de madera y salí al pasillo iluminado. Antes de llegar al ascensor, oí pasos pesados detrás de mí. Era Gonzalo. Su rostro estaba contorsionado por una mezcla de humillación y pura rabia. Me agarró del hombro, haciéndome girar. Le quité la mano de encima con facilidad. ¿Te crees tan lista, Elena?, siseó Gonzalo, su voz resonando en el suelo de mármol. ¿Crees que puedes humillarnos y largarte con todo ese dinero de la Serie C? Nos lo debes. No serías nada sin el nombre que te dimos. Me detuve. Miré a mi hermano a los ojos, analizando sus palabras. Dinero de la Serie C, repetí en voz baja. Nunca mencioné el nivel específico de esa ronda de financiación en el juzgado, Gonzalo. Solo la llamé una inyección de capital. La boca de Gonzalo se abrió, pero no salió ningún sonido. Se dio cuenta de su catastrófico error al instante. ¿No te enteraste del nombre de Puerto Azul por casualidad?, dije. La cruda realidad cayendo sobre mí. Has estado monitoreando activamente mis registros corporativos. ¿Sabías exactamente cuándo mi empresa cerraba su Serie C y cronometraste perfectamente esta demanda fraudulenta para tomar como rehén la valoración de mi empresa? Dio un paso atrás. Su bravuconería se disolvió en un miedo genuino. Acababa de confesar una extorsión premeditada y calculada en medio del pasillo del juzgado. Le ofrecí una fría sonrisa. Me di la vuelta y entré en el ascensor, dejándolo solo en medio de los escombros que él mismo había creado. La onda expansiva del juzgado de la jueza Pardo no solo sacudió el edificio, sino que arrasó todo el ecosistema legal corporativo de nuestra región. A las 2 de la tarde de ese día, Vega, Montero, Castillo perdió oficialmente a Puerto Azul Analítica como cliente. No solo cancelamos su contrato mensual, los eliminamos agresivamente de la transacción de la ronda de financiación de Serie C, que estaba programada para cerrarse en menos de 14 días. Perdieron millones en honorarios proyectados en una sola tarde, pero el daño financiero no fue nada comparado con la catastrófica destrucción de su reputación. Los círculos legales y de seguros corporativos son comunidades increíblemente cerradas. Para el miércoles por la mañana, la noticia se había extendido por la ciudad como un reguero de pólvora. Todos los socios gerentes de todos los grandes bufetes sabían exactamente lo que había sucedido. Vega, Montero, Castillo había demandado ciegamente a la directora ejecutiva de su propio cliente clave. La pura incompetencia de no realizar una verificación básica de conflictos de intereses se convirtió en una leyenda de la noche a la mañana. Internamente, en la firma, estalló una guerra civil. Javier Montero fue suspendido inmediatamente y se le revocó el acceso a los archivos internos para salvar las apariencias. Los socios principales intentaron desesperadamente contener el incendio, emitiendo declaraciones silenciosas, culpando de todo el desastre a la negligencia personal de un socio deshonesto. Arrojaron a Montero a los leones, lo que solo enfureció a los otros socios que sabían que el software automatizado de la firma también tenía fallos. Mientras tanto, mi familia estaba en su propio tipo de pánico. La realidad de su situación finalmente había perforado su profunda burbuja de delirio. Mi padre me llamó un jueves por la noche. No gritó. Usó su voz más suave y profunda, la que reservaba para negociar con banqueros enfadados. Elena dijo, ignorando por completo el hecho de que acababa de cometer perjurio delante de mí. Seamos gente de negocios razonable. Todo este asunto del litigio se ha salido de control. Si pudieras ayudarnos con una pequeña reestructuración de la deuda, liquidar esas facturas de proveedores, retiraremos la demanda. ¿Podemos dejar atrás el pasado y avanzar juntos como una familia? Escuché su oferta absolutamente descarada. No estás en posición de negociar, Víctor, repliqué, mi voz desprovista de emoción. No se retira una demanda fraudulenta a cambio de un favor. Te estás ahogando y le estás pidiendo a la persona que acabas de intentar apuñalar que te lance un salvavidas. No te daré ni un céntimo. No vuelvas a llamar a este número. Al día siguiente, mi madre subió la apuesta. Celia condujo las 3 horas desde Marbella y entró en el gran vestíbulo de Puerto Azul Analítica. Permití que la seguridad la escoltara hasta la planta ejecutiva porque quería que lo viera. Quería que viera las ventanas de cristal del suelo al techo, las hileras de analistas brillantes y el zumbido suave de un imperio multimillonario que ella no había tenido absolutamente nada que ver en su construcción. Entró en mi despacho, sus ojos nerviosos recorriendo los muebles importados y el arte abstracto. La magnitud de mi oficina finalmente rompió sus ideas preconcebidas. Su núcleo, sin embargo, permaneció completamente intacto. Bonito despacho. Elena comenzó, agarrando su bolso de diseño como un escudo.
pero deberías ayudar a tu propia sangre antes de construir palacios para extraños. Somos tu familia. Me recliné en mi silla y la miré. No sentí ira, solo una profunda y hueca lástima. Había entendido mal todo el asunto. No viniste a buscarme cuando creías que yo era una procesadora de datos de nivel medio, que vivía en un pequeño apartamento, le dije. Cuando creías que yo era normal, no te importaba mi bienestar. Solo te acordaste de que tenías una hija cuando te quedaste sin dinero y necesitabas a alguien a quien robar. No estás aquí por amor. Estás aquí por miedo a la bancarrota. Se fue de mi despacho llorando, pero eran lágrimas de frustración, no de remordimiento. Como sus manipulaciones privadas habían fracasado por completo, Gonzalo decidió llevar la batalla al público ese fin de semana. Un clip de audio muy editado comenzó a circular entre los dueños de negocios locales y los miembros del club de campo en Marbella. Era una llamada telefónica grabada de hacía 3 años. Gonzalo había empalmado ingeniosamente diferentes frases para dar la impresión de que yo me reía agresivamente de sus dificultades financieras y me negaba alegremente a ayudar a mis padres enfermos. Fue un intento patético y desesperado de pintarme como una villana corporativa fría e inhumana. Mi teléfono comenzó a iluminarse con mensajes de parientes lejanos y amigos del instituto, todos exigiendo una explicación por mi supuesta crueldad. La tentación de ir a Internet y destrozar a Gonzalo con pruebas forenses fue intensa, pero me negué a jugar su pequeño y emocional juego. Le entregué el archivo de audio directamente a Teresa Mendoza. Hicimos que nuestro equipo de gestión de riesgos de relaciones públicas monitoreara la charla local, mientras nuestro departamento legal añadía silenciosamente la difamación a nuestra creciente lista de contrademandas. No iba a discutir con mi hermano en la sección de comentarios de una plataforma de redes sociales. Iba a sepultarlo en el juzgado. El arma definitiva llegó un domingo por la noche. Mi prima Marisol me llamó desde un teléfono móvil de prepago. Su voz temblaba. Había sido testigo de las consecuencias, y la culpa de su silencio finalmente superó su miedo. Elena, susurró Marisol, mirando por encima del hombro a pesar de que estaba sola en su apartamento. Tengo algo para ti. No he podido dormir desde la audiencia. Me quedé tarde en la oficina de Sol y Costa el viernes por la noche. Copié las unidades de red internas en un disco duro externo seguro. Me incorporé en la oscuridad. ¿Qué tienes exactamente en esa unidad, Marisol? Tengo los borradores originales sin editar del pagaré, dijo. El aliento se le atascó en la garganta. Tengo los registros de la impresora digital que muestran exactamente cuándo los imprimió Celia. Fue 2 semanas antes de que presentaran la demanda, no años antes. Pero Elena, si te doy esto, si descubren que los traicioné, Víctor me despedirá. Es dueño del edificio donde tengo mi apartamento. Me echará. Lo perderé todo. Cerré los ojos y dejé que la magnitud de su valentía me invadiera. Tenía la pistola humeante, la prueba irrefutable de su conspiración criminal. Tenía el poder de terminar esta guerra por completo. No te preocupes por tu trabajo o tu apartamento, le dije en voz baja, mi mente ya calculando la logística de la extracción. Haz las maletas esta noche. Te enviaré un coche privado por la mañana. Mi familia pensaba que podían controlar la narrativa difundiendo mentiras en la oscuridad. No tenían ni idea de que estaba a punto de encender todas las luces. No traté la reubicación de Marisol como un rescate dramático. No hubo reuniones llorosas ni discursos sobre lealtad. Lo manejé como se debe manejar una situación de testigo de alto riesgo. En silencio, rápidamente y con protección legal. A las 8 de la mañana siguiente, mi equipo legal había establecido un canal seguro de privilegio abogado-cliente para ella. La trasladamos a una vivienda corporativa separada fuera del estado y contratamos a un abogado laboral independiente para protegerla de represalias. Fue eficiente y bien documentado. Me aseguré de que estuviera segura y cómoda, pero mantuve una clara línea de separación. La improvisación emocional complica la estrategia legal. Una vez que Marisol estuvo asegurada, Teresa entregó la unidad USB a nuestro departamento de forencia digital. Lo que recuperaron de ese disco duro no fue solo una prueba, fue una acusación de incompetencia tecnológica. Mi familia asumió que si un documento parecía viejo, era viejo, pero los metadatos incrustados en su supuesto pagaré antiguo de 2019 contaban una historia clara e irrefutable. El archivo digital fue creado en un portátil registrado a nombre de Celia Herrera exactamente 3 semanas antes de que presentaran la demanda. Además, los registros de copia de seguridad internos de la red de la oficina de Sol y Costa mostraban el ciclo exacto de la fabricación de documentos. Los documentos fueron enviados a la impresora principal de la oficina a las 2 de la madrugada. Imprimieron páginas nuevas, las arrugaron y mancharon deliberadamente, y luego las volvieron a escanear en el sistema con una configuración de baja resolución
para degradar artificialmente la calidad de la imagen. Querían que las copias digitales parecieran viejas y muy usadas. En cambio, simplemente crearon un mapa perfectamente sellado en el tiempo de su propio crimen. Mi equipo legal no se detuvo en el rastro digital. Comenzaron a desentrañar las conexiones financieras entre mi hermano y su testigo estrella. Mateo Salas no le estaba haciendo un favor a su antiguo jefe por lealtad residual. La diligencia de vida financiera, a través de nuestros investigadores privados, reveló que Gonzalo había autorizado recientemente un pago de 15.000 euros a una oscura sociedad de responsabilidad limitada de apoyo a litigios. Un rápido vistazo a los registros estatales demostró que la empresa era propiedad exclusiva del cuñado de Mateo Salas. Gonzalo había comprado su perjurio con fondos de la empresa Sol y Costa, dejando un rastro de papel lo suficientemente ancho como para que pasara uno de sus camiones pesados. La revelación más condenatoria, sin embargo, no provino de la unidad USB. Su origen fue la lluvia radiactiva interna de Vega, Montero, Castillo, mientras el equipo interno de control de daños del bufete intentaba desesperadamente averiguar por qué su sistema automatizado de conflictos había fallado tan espectacularmente. La verdad comenzó a filtrarse a través de asociados de litigios aterrorizados que buscaban inmunidad. Javier Montero no había cometido un descuido administrativo. Había eludido deliberadamente el protocolo de verificación de conflictos obligatorio. La investigación reveló que durante una reunión interna informal de la firma varias semanas antes, Montero había escuchado a los socios corporativos discutir el inminente evento de capitalización de la Serie C de Puerto Azul. Montero se dio cuenta al instante de que si introducía mi nombre o el de mi empresa en el sistema de admisión oficial, se marcaría un conflicto inmediato y se bloquearía su lucrativa demanda familiar. Así que anuló manualmente el software, apresurándose a presentar la demanda antes de que se cerrara mi ronda de financiación para poder tomar mi capital como rehén. Había utilizado información interna confidencial obtenida a través del privilegio abogado-cliente entre su firma y la mía para extorsionar a la directora ejecutiva del mayor cliente de su propio bufete. Mi disputa pasó instantáneamente de un sórdido chantaje familiar a un espionaje corporativo y una mala praxis legal que podía acabar con su carrera. Envalentonados por estos hallazgos, mis analistas de riesgos comenzaron a profundizar en los datos del servidor de Sol y Costa que Marisol había proporcionado, y rápidamente notaron un patrón repetitivo y aterrador. Las mismas firmas de metadatos, las impresiones nocturnas y los escaneos de documentos de baja resolución envejecidos artificialmente aparecieron en varias de las recientes reclamaciones de seguros comerciales de mi familia. Cada vez que un perito de seguros se oponía a una dudosa reparación de tejado o a una factura inflada por daños por agua, de repente aparecían en el archivo de Sol y Costa órdenes de compra antiguas, convenientemente fechadas, y autorizaciones firmadas por los propietarios. Mi familia no había inventado este esquema de falsificación solo para mí. Habían estado ejecutándolo con éxito contra las aseguradoras regionales durante meses para inflar artificialmente sus ingresos en declive. La tentación de entregar este masivo archivo de fraude de seguros directamente a las autoridades estatales y ver a mi familia enfrentarse a cargos federales de extorsión fue inmensa. Pero Teresa Mendoza entró en mi despacho tarde un jueves por la noche y puso una mano firme sobre la gruesa pila de informes forenses. No somos la policía, Elena dijo en voz baja, su comportamiento de fiscal todavía afilado. Si introducimos su fraude de seguro sistemático en nuestra respuesta civil, diluiremos masivamente nuestra propia narrativa. La jueza se verá obligada a suspender nuestros procedimientos para desentrañar una conspiración criminal masiva de varios años que involucra a docenas de compañías de seguros de terceros, lo que podría retrasar nuestro juicio sumario y nuestra ronda de financiación durante años. Miré los datos en la pantalla. Tenía toda la razón. No necesitaba quemar todo el bosque solo para detener a los lobos en mi puerta. Ampliar el alcance de la batalla solo le daría a mi familia tiempo para respirar y reagruparse. Instruí a Teresa que compartimentara estrictamente los datos del seguro y los bloqueara en nuestros servidores seguros. Centraríamos todos nuestros recursos legales en la amenaza irrefutable e inmediata que teníamos delante. Pasamos el fin de semana redactando una contrademanda masiva. Detallamos cada paso de los metadatos, los registros de la impresora, los sobornos a los testigos y la mala praxis del bufete de abogados. Solicitamos sanciones judiciales masivas contra los demandantes por presentar pruebas falsificadas y presentamos una contrademanda masiva por abuso de proceso y fraude civil. Estuve completamente de acuerdo con la estrategia de Teresa. Una confrontación dramática en una sala llena de gente no me serviría de nada. Tampoco necesitaba la satisfacción caótica e impredecible de la venganza emocional.
Lo que necesitaba era una trampa legal hermética y matemáticamente perfecta. Quería un registro tan limpio e irrefutable que cuando mi familia finalmente se derrumbara, no pudieran culparme a mí, ni a la economía, ni al mercado de seguros. Se derrumbarían bajo el peso aplastante e innegable de su propio papeleo falsificado. Dentro de los 10 días que la jueza Pardo les había concedido para encontrar un nuevo abogado, mi familia contrató al grupo jurídico Ortiz y Salas. Eran un bufete de tamaño medio, lo suficientemente ambicioso como para aceptar un caso de alto riesgo con honorarios de contingencia, pero probablemente no lo suficientemente astuto como para darse cuenta de la masiva trampa que les esperaba. Al darse cuenta de que los documentos falsificados originales eran completamente inútiles, el nuevo equipo legal intentó un giro desesperado y torpe. Presentaron una demanda enmendada, intentando reducir drásticamente la narrativa. En lugar de basarse en el pagaré falsificado de 2019, de repente argumentaron que los 3 millones de euros habían sido un acuerdo verbal familiar. Inundaron el expediente con una jerga legal confusa sobre enriquecimiento injusto y contratos financieros implícitos. La estrategia era ridícula y completamente contradictoria. Básicamente, estaban argumentando en un tribunal civil que poseían contratos escritos vinculantes originales, pero al mismo tiempo afirmaban que no necesitaban presentarlos porque todo era un acuerdo implícito junto a la chimenea. No se puede afirmar que se tiene una prueba documental y luego rogarle al juez que la ignore cuando demuestra que has cometido un fraude. Mientras sus nuevos abogados se agitaban en el juzgado, los muros físicos del Grupo Sol y Costa Restauraciones se cerraban rápidamente. Los proveedores locales de equipos pesados y los contratistas de construcción independientes dejaron de enviar recordatorios por correo electrónico. Comenzaron a aparecer en persona en los muelles de carga y en las recepciones, exigiendo en voz alta el pago inmediato. Bajo el peso aplastante de la inminente insolvencia y el intenso escrutinio judicial, la frágil unidad de la familia Herrera finalmente se hizo añicos. Mi padre y mi madre comenzaron a atacarse mutuamente con saña a través de conocidos comunes. Oí que Víctor culpaba públicamente a Celia por dejar un rastro digital descarado en su portátil, mientras que Celia gritaba que Víctor era el incompetente por no asegurar el capital de la empresa en primer lugar. Gonzalo quedó atrapado en el medio, completamente acorralado por sus propias y crecientes deudas personales. Intentaron un último y muy público asalto emocional. Un tío abuelo falleció, lo que resultó en un solemne servicio conmemorativo familiar en una capilla local. Asistí únicamente por respeto al difunto. No había niños presentes, solo la generación mayor de la comunidad de Marbella, con sus trajes oscuros y vestidos negros. Celia vio a la audiencia e inmediatamente aprovechó la oportunidad. Después del panegírico, me acorraló cerca de los grandes arreglos florales en el vestíbulo, hablando lo suficientemente alto como para que las tías y tíos de los alrededores pudieran oír. Fingió sollozos, rogándome que no destrozara nuestra preciosa familia por pequeños malentendidos financieros. Me suplicó que volviera a casa, que abandonara mis duras reconvenciones y que reparara esta terrible brecha. Me estaba provocando desesperadamente. Necesitaba que yo reaccionara. Necesitaba que levantara la voz, que gritara o que pareciera el monstruo cruel e insensible que Gonzalo había intentado pintarme en las redes sociales. No le di nada. Mantuve una calma glacial perfecta. La miré directamente a los ojos, le ofrecí en silencio mis más sinceras condolencias por su evidente angustia, y luego me di la vuelta y salí por las pesadas puertas principales. Me negué a dejar que me provocara para hacer una escena pública. Esa noche, la presión finalmente estalló. Mi hermano llegó a su punto de ruptura absoluto y exigió una reunión completamente extraoficial. Nos encontramos en el oscuro aparcamiento de un restaurante de carretera abierto 24 horas junto a la autopista. Lejos de las miradas indiscretas, Gonzalo estaba hecho un desastre. Su caro traje de diseñador estaba arrugado y sus manos temblaban visiblemente. Estaba siendo acosado sin piedad por sus propios acreedores y me ofreció un trato. Afirmó tener una grabación de audio en bruto y sin editar de toda la sesión de planificación del chantaje de nuestros padres, prometió entregar el archivo a mi equipo legal de inmediato si yo aceptaba pagar silenciosamente sus deudas personales de tarjetas de crédito y el préstamo de su coche, por un total de unos 95.000 euros. Lo miré fijamente a través del frío viento nocturno, sintiendo una profunda repulsión. Le informé sin rodeos que no compraba testimonios y que no negociaba con chantajistas bajo ninguna circunstancia. Volví a mi coche y me marché, dejándolo solo bajo las luces de neón parpadeantes. No tuve que pagarle ni un céntimo. El archivo de audio en bruto llegó a mi bandeja de entrada corporativa segura exactamente 3 horas después.
Más tarde me enteré de que Gonzalo había vuelto a la suite ejecutiva de Sol y Costa esa noche, y había descubierto un memorando legal redactado en el escritorio de su padre. Víctor y Celia se estaban preparando activamente para incriminarlo por completo. Iban a decirles a los abogados de Ortiz y Salas que Gonzalo había actuado completamente solo, que había falsificado los documentos sin su permiso para salvar su empresa de restauración en quiebra, y que ellos eran simplemente las víctimas inocentes de su engaño desesperado. Gonzalo decidió quemar a sus padres. Me senté en mi despacho en casa y reproduje la grabación digital. Había sido capturada claramente por un teléfono móvil dejado sobre una mesa. Era una acalorada discusión entre mi madre y mi padre. Oí claramente a Celia decir que necesitaban encontrar una manera de hacer que la firma pareciera más vieja antes de escanearla. Minutos después, la voz grave de Víctor intervino, diciendo que absolutamente tenían que presentar la demanda antes de que ella cerrara el trato con sus inversores corporativos. Era la prueba más clara hasta ahora de su intención fraudulenta premeditada. Cuando le entregué el archivo de audio a Teresa Mendoza a la mañana siguiente, Ortiz y Salas se enteraron inmediatamente de la filtración y presentaron frenéticamente una moción para suprimir la grabación. Argumentaron acaloradamente sobre las leyes de consentimiento de dos partes, la validez técnica de la grabación y la admisibilidad general de las conversaciones familiares grabadas en secreto. Teresa simplemente sonrió con la sonrisa afilada y peligrosa de una fiscal. Dejamos que perdieran sus horas facturables discutiendo sobre la cinta porque ni siquiera la necesitábamos para ganar nuestro caso. Toda nuestra estrategia legal permaneció anclada en hechos irrefutables y sin emociones. Teníamos los metadatos digitales extraídos directamente del disco duro de Celia. Teníamos declaraciones juradas corporativas de las instituciones bancarias. Teníamos los registros notariales fraudulentos verificados por el Estado. Teníamos correos electrónicos internos de Vega, Montero, Castillo que demostraban la grave mala praxis ética. Y teníamos el testimonio independiente e irrefutable de Marisol, perfectamente preservado y protegido. El archivo de audio fue simplemente la última manta sobre su casa en llamas, haciéndola aún más sofocante. Al reconocer la naturaleza extremadamente condenatoria de nuestros argumentos de reconvención y las graves acusaciones documentadas de fabricación de pruebas, la jueza Isabel Pardo decidió que ya había visto suficientes trámites procesales. Emitió un fallo judicial firme e inflexible. Programó oficialmente una audiencia de un día completo para pruebas y sanciones. No habría más retrasos, ni más demandas enmendadas, y absolutamente ningún lugar legal donde esconderse. Cada prueba, cada mentira y cada firma falsificada iban a ser expuestas bajo la brillante luz fluorescente de su juzgado. Era el momento inevitable que había estado orquestando meticulosamente desde el día en que el notificador judicial me entregó la demanda. El tablero de ajedrez estaba completamente dispuesto, las piezas bloqueadas en su lugar, y el movimiento final era mío. La mañana de la audiencia final de pruebas y sanciones se sintió completamente diferente a mi primera aparición en solitario. La galería del juzgado de la jueza Isabel Pardo estaba abarrotada. La noticia se había extendido por la comunidad legal local, y docenas de jóvenes abogados de diferentes bufetes se agolpaban en los bancos de madera para presenciar la implosión de un importante bufete de abogados y un imperio empresarial local. Esta vez no estaba sola. Teresa Mendoza y todo mi equipo de defensa me flanqueaban, pero mantuve mi estética minimalista y serena. Llevaba una sencilla americana azul marino y me senté en silencio en la mesa de la defensa. Al otro lado del pasillo, mi familia estaba sentada rígidamente con sus abogados del grupo jurídico Ortiz y Salas. La arrogancia que habían proyectado el primer día había desaparecido por completo, reemplazada por un pánico apenas disimulado. La jueza Pardo no perdió el tiempo. Declaró abierta la presentación de pruebas, y Teresa llamó inmediatamente a nuestro primer testigo, un alto cargo de cumplimiento normativo del Banco Nacional. El funcionario del banco testificó bajo juramento que el flujo de fondos de 2,3 millones de euros, descrito en la demanda de los demandantes, era una completa fabricación. Explicó meticulosamente cómo la secuencia específica de cuentas y fechas de vigencia registradas en su confirmación de transferencia falsificada contradecía directamente el sistema de contabilidad interno del banco. El dinero nunca había existido en ninguna forma. A continuación, Teresa llamó a nuestro experto forense digital independiente al estrado. Era un especialista brillante y altamente articulado que desmanteló las mentiras de mi familia con una precisión aterradora. Proyectó los metadatos extraídos del portátil de Celia en una gran pantalla para que todo el juzgado los viera. Guió a la jueza paso a paso a través del historial de edición digital, demostrando concluyentemente
que los documentos fundamentales habían sido redactados solo semanas antes de la demanda, no años antes. Luego pasó a las pruebas físicas, señalando los micropuntos de impresión distintivos dejados por la impresora de la oficina de Sol y Costa, detallando cómo las páginas vírgenes habían sido dañadas intencionadamente y escaneadas de nuevo a baja resolución para simular artificialmente la edad. Lo llamó un intento crudo y aficionado de falsificación histórica. Y entonces llegó Marisol. Entró en el juzgado con la cabeza alta, ya no como la asustada asistente administrativa. Bajo el cuidadoso interrogatorio de Teresa, Marisol describió vívidamente las frenéticas sesiones de impresión nocturnas en la oficina de Sol y Costa. No se basó solo en su palabra. Presentamos los registros de la impresora de red correspondientes, que coincidían perfectamente con las marcas de tiempo de su testimonio. El golpe final y condenatorio de Marisol fue un correo electrónico de calendario interno que había recuperado. La línea de asunto, escrita torpemente por mi hermano, decía exactamente: preparar archivo familiar para litigio. Fue enviado 2 días antes de que fabricaran los pagarés. El punto culminante de nuestra presentación de pruebas involucró las comunicaciones internas citadas de Vega, Montero, Castillo. Teresa le entregó a la jueza Pardo una gruesa pila de correos electrónicos impresos. Los correos demostraban explícitamente que Javier Montero había eludido deliberadamente la verificación de conflictos éticos obligatoria de su bufete. En un mensaje particularmente condenatorio a un asociado junior, Montero escribió que necesitaba acelerar la presentación de inmediato porque tenía información de que Puerto Azul estaba a punto de activar un evento de capitalización a gran escala. Esa única frase confirmó su motivo malicioso. Había utilizado el privilegio abogado-cliente para la extorsión personal. Para cuando llegó el turno de mi familia de subir al estrado para el contrainterrogatorio, su estrategia legal se había desintegrado por completo. Los abogados de Ortiz y Salas parecían completamente indefensos. Teresa llamó a mi padre, a mi madre y a mi hermano al estrado, uno por uno. Bajo la inmensa presión de las pruebas forenses irrefutables, se volvieron unos contra otros exactamente como sabía que lo harían. Víctor afirmó desesperadamente que había guardado el acuerdo original en la caja fuerte de la oficina un martes por la mañana. Menos de una hora después, Celia juró que ella personalmente había colocado el documento en una caja de seguridad bancaria un jueves por la noche. Gonzalo, en pánico e intentando salvarse, soltó que recordaba claramente haber visto a Víctor poner los papeles en su maletín antes de conducir a una provincia completamente diferente. En una breve y frenética frase, mi hermano implosionó sus 3 cronologías. Estaban cometiendo perjurio abiertamente, contradiciéndose a sí mismos bajo la brillante luz fluorescente del juzgado. La jueza Pardo ya había oído suficiente. Golpeó su mazo, su rostro oscuro de furia. Declaró explícitamente para el registro oficial que nunca había presenciado un abuso del sistema de justicia civil tan descarado, torpe y malicioso en toda su carrera judicial. Desestimó la demanda de mi familia con perjuicio, lo que significaba que nunca podrían volver a presentarla. Desestimó todas sus reclamaciones. Y entonces cayeron las consecuencias. La jueza Pardo falló completamente a nuestro favor en cuanto a las sanciones. Ordenó a los demandantes que reembolsaran íntegramente cada céntimo de los honorarios legales de mi empresa y personales. Remitió oficialmente todo el expediente de documentos falsificados, grabaciones de audio y transcripciones de perjurio directamente a la Fiscalía del Distrito para una revisión penal formal. Finalmente, ordenó un informe disciplinario profesional completo al Colegio de Abogados sobre las graves violaciones éticas de Vega, Montero, Castillo y Javier Montero. Cuando el mazo cayó por última vez, no hubo vítores de mi lado de la sala. No me levanté y grité en señal de triunfo. No miré al otro lado del pasillo para regodearme con mis padres, a quienes sus nerviosos abogados ya estaban informando discretamente sobre las inminentes acusaciones penales. Simplemente recogí mi maletín de cuero, le di las gracias a Teresa y salí por las pesadas puertas de madera. Después de eso, todo fue inquietantemente silencioso. No lo celebré con champán, ni hice declaraciones públicas. En cambio, volví a Madrid y cerré oficialmente la ronda de financiación de Serie C de Puerto Azul, asegurando el futuro de mi empresa. Un mes después, creé silenciosamente una fundación de formación profesional dedicada a enseñar a jóvenes desfavorecidos habilidades de construcción legítimas y honestas para la recuperación de desastres. Le puse el nombre de mi abuela, la única persona en Marbella que alguna vez me había tratado con amabilidad. Elegí rodearme de la increíble familia que había construido en mi empresa, rompiendo por completo el ciclo tóxico e ineludible de mi familia de origen. Al final, gané esta guerra no porque gritara más fuerte que ellos, ni porque respondiera a su crueldad emocional con la mía.
Gané porque mi verdad estaba archivada en la fecha correcta, en el expediente correcto, probada por las pruebas correctas. Sus mentiras simplemente no pudieron sobrevivir bajo la brillante y dura luz de un juzgado.